Encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Hermanos, hermanas, enero 16, segunda semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo nos acompañe en la reflexión de la palabra en el día de hoy. Del primer libro de Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. Habíamos comentado ayer que el Señor había quitado el reinado a Saúl porque había desobedecido, y en lugar solamente de atender la orden del Señor, que era exterminar a los amalecitas, él lo que hizo fue también robar su ganado. Hoy vemos que el Señor envía a Samuel a casa de Jesé para que le unja al sucesor de Saúl. Llega entonces allí a aquella casa donde aquel Jesé que tiene varios hijos, y empieza entonces a presentarle uno por uno. Llega Eliab y dice Samuel: seguro que este es el ungido del Señor, porque era alto, fornido, de buena presencia. Y le dice el Señor: ese no es. Luego pasa a Abinadab: tampoco, le dice el Señor, ese tampoco es. Luego pasa a Samá: tampoco es ese el que yo he escogido. Y así pasan los 7 hijos de Jesé. Cuando dice Samuel: no hay más muchachos, y dice a su papá: todavía queda el menor, está pastoreando el rebaño. Entonces Samuel le dice que lo mande a traer, porque no se sentarán a la mesa hasta que no estén todos reunidos. Cuando llegó él, vio que era un rubio de hermosos ojos y buena presencia. Y el Señor entonces dijo a Samuel que lo ungiera, pues este es el que yo he escogido para rey de Israel. Entonces Samuel lo cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de los hermanos. Y dice que el Espíritu del Señor vino sobre David. Desde aquel día en adelante, Samuel emprendió luego el camino de Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos aquí cómo el Señor escoge al que Él quiere para que le sirva. No es a capricho de las personas que van a ir a servir al Señor. Él es el que escoge y Él es el que es libre en esta elección. Hoy vemos la elección de David como el futuro rey para Israel. Y el hombre se fija siempre en apariencias. Como él, cuando ve los hombres, los hijos de Jesé, elegantes y fornidos, este es. Y el Señor dijo: ese no es. Y luego es el pequeño, el pastor, el que no cuenta. Mire que ni siquiera estaba en el banquete. No lo tuvieron en cuenta, no lo tuvieron en cuenta para estar ahí en el banquete. Y era ese el que el Señor había escogido,
porque los planes de los hombres son diferentes a los planes de Dios. El hombre siempre se vale por apariencias, por el ojo. Y el Señor le dice a Samuel, no te fijes en su apariencia. Así es en el mundo, hermanos, para un trabajo. Escogen siempre la persona que tenga mejor apariencia física, el más elegante, el más alto, el de ojos verdes. A veces no se fijan en sus capacidades, sino en su porte, porque es la figura de la compañía, de la empresa. Y estamos siempre valorando las personas por sus apariencias, o porque es muy elegante, o porque tiene dinero, y no por lo que tenga la persona en el corazón. Miren que el Señor se fija es en el corazón, en lo que hay en el interior de las personas. Y en ese interior de las personas nadie puede entrar. Ahí solo entra el Señor. Y por eso vemos que en las actuaciones del Señor, en la escogencia de alguien, vemos, ¿pero por qué ese? Pues el Señor lo escogió porque Él vio en su corazón nobleza, la que nosotros no vemos. Vemos solo lo superficial y no el interior del corazón. Y así es cuando vamos a juzgar. Siempre por apariencias juzgamos a las personas. Hoy el Señor escoge a David para que sea el futuro rey de Israel. Oremos también por nuestros escogidos, por nuestros ministros de la iglesia, los sacerdotes, los obispos, los diáconos, el Papa. En estos días los sacerdotes están en retiros espirituales. Pidamos al Señor que les dé un corazón grande para amar, para entregarse a la obra misionera de la iglesia. El Santo Evangelio de San Marcos 2, del 23 al 28. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él le respondió, ¿no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar? Comió de los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él. Y les decía, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos aquí, hermanos, un evangelio en el que Jesús vuelve a demostrar que Él viene a hacer nuevas todas las cosas. Ayer estaban criticando al Señor que porque no ayunaban sus discípulos. Hoy vemos que le están criticando es porque no guardan el sábado. Y van caminando por los sembrados y cogen unas espigas para comer. Y viene el alboroto de por qué comen esas espigas, las arrancan el día sábado. Como el Señor les pone el ejemplo del rey David, que en tiempos del sacerdote Abiatar, que tenían hambre, entraron al templo y comieron los panes que estaban reservados para el culto, solo para los sacerdotes, y como él y los demás comieron. Al Señor le agrada más la misericordia
que el culto. Ellos muy aferrados en las normas, el no faltar al sábado. Y el Señor ve más apropiado que ellos coman, que ellos se alimenten. No importa que sea sábado, tienen hambre. Y nosotros también a veces están aferrados a las normas, al culto, al ritualismo y no al amor. El Señor es práctico y por eso dice que Él es el Señor del sábado. Él viene a hacer nuevas todas las cosas. Así como ayer estaba criticando por lo del ayuno, que por qué no ayunan, ellos no tienen que ayunar porque están con el esposo. Aquí también, ¿por qué van a aguantar hambre si van con el Señor del sábado? El Señor es el Señor del sábado y Él viene a hacer nuevas todas las cosas. El Señor en el Nuevo Testamento no se ve como el sábado, el día de reposo. Ya es el domingo, día del Señor. Y nunca en el Nuevo Testamento se exalta el sábado como día grande del Señor. Antes bien, San Pablo en Colosenses 2:16 dice muy claro que nadie los critique por guardar fiestas o días de reposo, porque estamos en el Nuevo Testamento, donde el Señor Jesús vino a hacer nuevas todas las cosas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.